programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Queridos amigos, buenas tardes, bienvenidos. Y hoy día sí que digo propiedad buenas tardes porque son las 4:20 de la tarde. Estamos transmitiendo desde Viña del Mar, un Oriente 25, oficinas de Remax. Nuestro Mico, co-conductor, co-locutor, comentar un poquito sobre quién nos presta gentilmente esta oficina. Y estamos aquí en Revelando. Bienvenidos, el programa que auspicia gentilmente para todos, Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Como siempre, gracias a nuestro Marco Antonio Leblanc, el representante de Asofar aquí y de la Universidad Católica. Te felicito formalmente porque ganaste el partido el domingo. Por secretaría, pero me parece estupendo que haya ganado la Católica. No. Lo del Colo-Colo fueron delincuentes totales. Así que, bien, Marco Antonio. Y nuestros agradecimientos a Radio Portales de Valparaíso, la radio de la región de Valparaíso, gracias a Luis Salina, a Marcelo Cabezas y gracias a Mario Salazar. A todos y a Marco Antonio también, que hacen posible que transmitamos, que sin ellos no sería el programa, no, nosotros solos no podemos. Saludo como cada miércoles a mi co-locutor, co-conductor, don Daniel Arellano. Buenas tardes. Hola Pilar, muy buenas tardes. Hello. Muy buenas tardes, señores auditores. Aquí estamos una vez más, un día miércoles, en este programa Revelando, cuyas opiniones son responsabilidad, o las opiniones que se emiten en este programa son única y exclusivamente responsabilidad de quienes las emiten. O sea que Pilar, de Pilar y de Daniel. Y del suscrito, o del que habla. Sí. Efectivamente, le diste saludaste a Remax, ¿o no? Pero más o menos, porque Lucía tiene que Remax se acoge en este periodo acá y nos brinda un espacio bastante cómodo para poder grabar este programa. Y también tenemos que efectuar un doble saludo a los auditores porque la vez pasada, el miércoles pasado, no los saludamos. No, pues. Exactamente. No, así que un cierto. doble saludo para España, al Principado de Asturias, a Canadá, Estados Unidos, Indonesia, Gran Bretaña, ¿ya? y en Valparaíso, en Chile, obviamente a Iquique, Talcahuano, Puerto Montt y Punta Arenas. A todas las zonas navales. Exactamente. Bien. A lo cual vamos a llegar ahora a Caldera y La Unión. Pero, a ver, la Unión no tiene nada de mar que yo sepa, ¿no? No, pero tengo amigos allá que nos escuchan. ¿No será el Lonco? No. Pero tenemos amigos ahí que nos escuchan en La Unión. Muy bien. Y en Caldera también, específicamente un especial saludo a Bernardo Tornini, que en su oportunidad estuvo en su museo, que es espectacular ahí en Caldera, así que los turistas que estén por ese sector o quienes vayan a Caldera es un lugar que no se pueden perder, un museo hecho a mano con el esfuerzo de Bernardo, que tiene una tenacidad increíble y es un museo que vale la pena ver, porque ha recopilado mucha información de todo el sector de Caldera y los alrededores. Bernardo es un atacameño de corazón. Y de verdad, no nació ahí. Exactamente. ¿No? Se conoce a todo el pueblo, muy entretenido. bien. Así que un saludo, un gran abrazo ahí a Bernardo, que me acaba de contestar aquí, que ya le mandé la información de que íbamos a saludar. Estupendo. Y hoy día tenemos invitados. Sí, pues. Tenemos invitados a Juan Pablo. A Juan Pablo Caneo. Caneo Sí. o Caño, estábamos viendo ahí. Estábamos discutiendo. Exactamente. Y sí, italiano, Caneo. Caño, ¿o no? Sí, Caño. pues. Yo lo conozco como Caneo. Bueno. Pero sabes que me han dicho tantas veces No, Caneo que ya tengo la duda. ¿Y no has averiguado nunca sobre lo Sí, yo? es que he encontrado de las dos opciones. Así que la verdad O sea, de la prueba y del rechazo. Conozco mi Claro. identificación. Bueno, como de Bópoli. Está el Caño o Caneo, ahí está. A prueba y rechazo. Exactamente. Ya, Bueno, ya. pero, ¿qué tiene que ver Bópoli en este cuento? A ver, porque Nada, a ver. no tiene, bueno, pues Juan Pablo nos explicará un poco, pero Juan Pablo es el presidente regional de Bópoli, este partido, Vicepresidente. perdón,
perdón, vicepresidente del partido, el Mónica, vicepresidente regional de Bópoli, este partido, comillas, nuevo dentro del espectro de la centro, bien centro derecha, y que al que yo conozco personalmente por razones de alguna campaña por ahí, y que hoy día viene a conversarnos con respecto a la postura de un grupo de jóvenes, sub 40 entiendo, pero da lo mismo, pero bueno, él los representa en esa condición, para jóvenes que están por la opción rechazo para el plebiscito del 26 de abril del 2019, y nos va a contar alguna, no sé si alguna incidencia o alguna confidencia sobre esto. Confidencia no, incidencia. Entonces, Juan Pablo, bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, claro, ya me dejaron en evidencia, soy vicepresidente de Bópoli. Sin embargo, ahora vengo a representar a No Gracias. No Gracias con una plataforma de jóvenes por el rechazo, bien transversal, bien amplia, con muchos militantes del Partido Chile Vamos, de otros partidos también, mucha en general gente unida en torno a su experiencia en política universitaria o en política en terreno, que en esta oportunidad nos une este mínimo común, esta meta común, que es que gane el rechazo. No que el rechazo saque, porque claro, algunos han dicho que se busca una brecha no tan alta. Nuestra meta acá, como No Gracias, es que gane el rechazo, poder hablar con los jóvenes, poder convocar a los jóvenes, como decías tú, sus 40, sus 35, desde el lado de las redes sociales, desde el lado de las distintas actividades que nos llaman la atención. Nosotros como jóvenes, que tengo 27 años, que nos vamos a convocar por esta importante discusión, que claro, que a veces pareciera perdida, pero si uno se da cuenta día tras día, convocatoria tras convocatoria, concentración tras concentración y encuesta tras encuesta, pareciera que el rechazo sube, pero no baja. ¿Y qué es lo importante de nosotros como el No Gracias? Que se han formado varios comandos, en general comandos de partidos políticos. Ya. Tenemos, por ejemplo, el Hagamos la Corta de la UDI, el Rechazo para Reformar de la Renovación Nacional, otros independientes, Gonzalo La Carrera, José Cast. Nosotros con esta plataforma joven lo que buscamos es darle una mirada renovada y esperanzadora y legitimadora al rechazo. Esta campaña desde el miedo de lo que podría pasar en caso de que gane la prueba. Ya. Nosotros apuntamos a la esperanza y a la idea de que con este rechazo nosotros podemos lograr la paz, un país más unido, podemos lograr que por fin los políticos se dejen de este show constituyente y nos dejen de vender la pomada, que con la se van a arreglar todos los problemas, y se pongan realmente a poner la atención a los temas que de verdad la gente, y que en todas es cosa preguntarle a la gente en la calle, porque la gente que está marchando y protestando desde el 18 de octubre, que claro, que había gente que hacía destrozos, pero hay mucha gente que sí protestaba de manera pacífica. Y uno le iba a preguntar a ellos, oye, ¿por qué están marchando? Uno de cada 10, si es que no uno de cada 100, eran solamente los únicos que te decían que nueva constitución. La mayoría te decía mejores pensiones, mejores sueldos, mejores condiciones laborales, mejor salud. Y esos son temas que se arreglan mediante leyes. Por eso nosotros consideramos que, ganado el rechazo, nos podemos por fin sentar y ya discutir los arreglos que puedan ser necesarios y los que tampoco no sean necesarios. Ok. Eso es interesante, porque en realidad cuando uno ve este tema del apruebo y el rechazo, efectivamente llego a estas dicotomías que están presentes permanentemente en la vida diaria, que es lo real con lo ideal, la revolución con la evolución. Es decir, son dos cosas que están en permanente pugna y con las cuales uno avanza y con las otras retrocede. Lo hemos dicho varias oportunidades. La revolución uno llega al mismo lugar donde partió. Es decir, lo que se quiere hacer ahora con esta eventual, ¿no es cierto?, postura del partido La Hoja en Blanco, que significa es todo lo que hemos hecho para atrás no sirve para nada. Y eso es mentira, porque este país se ha construido con el esfuerzo a lo largo de más de 200 años, consideremos los 200 años de vida independiente que tenemos, pero aquí hay un esfuerzo titánico, y yo la verdad que siempre me voy a los años 82, 83, que fueron años durísimos aquí en Chile, durísimos, porque mucha gente la pasó mal. Las fábricas quebraron por un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se cambió el modelo económico. Y el modelo económico implicaba una cosa que nos cuesta mucho asumir y que toca a
las generaciones van a tener que asumirla, que es hacerse responsable de sí mismo. Y cuando uno busca eso o mira esa postura del hacerse responsable de sí mismo y no esperar que otros te vengan a solucionar el problema, estamos en el tema de las pensiones, en el tema de la salud, el tema de la fiscalización, etc. No, es que me tienen que fiscalizar más. No, o sea, aquí no es un tema de fiscalizar más. Uno se tiene que fiscalizar a sí mismo y uno tiene que hacer las cosas como corresponde. Es decir, los temas de seguridad, estoy hablando de seguridad laboral, la seguridad parte por uno mismo. Yo no necesito que venga el capataz a decirme, oiga, póngase el casco, o póngase los protectores de oído, póngase los zapatos de seguridad. No, el capataz tiene que chequear que yo estoy cumpliendo con lo que está dispuesto. Pero yo solito me tengo que poner el casco, solito me tengo que poner las antiparras, solito me tengo que poner los zapatos, solito me tengo que poner los guantes, etc. Y trabajar en forma segura. O sea, tengo que hacerme responsable de mí mismo. Y eso parte por la salud, parte por las pensiones, todo. Es decir, no esperar que alguien que venga el maná del cielo y me solucione el problema. No es así. Oye, Juan Pablo, sí, es que es así, pues, evidentemente en un país libre donde hay posibilidades de elegir y de discernir, es uno el que dice yo tengo que cuidarme para trabajar o para trabajar donde sea. Juan Pablo, perdón. A propósito de lo que dices, de hecho, todo este proceso que se dio en los últimos 30 años, de donde quizás, no quizás, sino diferimos directamente con lo que se ha dicho popularmente, estos han sido los mejores 30 años de nuestra historia republicana. Y eso cuesta muchas veces reconocerlo, cómo se ha reducido la pobreza, cómo se ha reducido incluso la desigualdad, que es lo que suele decirse, la mortalidad infantil. En general, todos los indicadores o todas las condiciones de vida han mejorado en estos últimos 30 años, precisamente, en parte, pero en parte muy importante, por el régimen político e institucional que se ha consagrado con esta constitución actual. Que hay que adecuarla, hay que ir evolucionando, como dice, no revolucionando ni buscando las vías refundacionales, pero no podemos echar por la borda todo este gran esfuerzo que se ha logrado en los últimos 30 años. En relación con eso, dos cosas. Lo primero, tú tocaste recién el tema de la desigualdad. No es verdad, no es efectivo, no está comprobado en ningún estudio que diga que Chile es el país más desigual, ni de Sudamérica ni del continente americano. Eso no es así. Eso es una falacia que se ha inventado precisamente para atacar el modelo económico que existe en Chile. Eso no es verdad. Alguien me dirá, pero ¿cómo no va a haber desigualdad? No, sí, por supuesto la hay, por eso somos un país subdesarrollado. Pero no es efectivo, no hay ni un solo estudio, fíjate, ni uno solo que diga que es el país más desigual. Eso no es así. Lo que no significa que no se quede ahí y diga, no avancemos. Lo primero. Y lo segundo, que te quería preguntar, Juan Pablo, ¿cómo van a enfrentar ustedes este tema de hacer presente que en un país en el que no existe seguridad ciudadana, en el que no hay seguridad pública, en el que las sordas están completamente alborotadas, en el que en algunos casos no existe Estado de Derecho, derechamente, se puede hacer un proceso plebiscitario que apunta eventualmente a un proyecto constituyente? ¿Cómo tú le explicas a tu gente, a los jóvenes, a los sub-40, que nacieron con todo lo que nosotros nunca tuvimos, porque todo hay que decirlo, cómo les explicas tú que, oye, este tema de bloquear una carretera no es la manifestación de la voluntad ciudadana, esto no es la manifestación de mi libertad, esto es cometer un delito, y así tú no puedes ir tranquilo a votar? ¿Cómo compaginas eso? ¿Cómo haces el contrapunto con lo que pasó para la prueba universitaria, de selección universitaria? ¿Cómo le explicas tú a la gente joven? ¿Cómo lo pones ahí? Es sumamente complejo porque, por un lado, uno podría decir que el plebiscito no se puede llevar adelante. De hecho, hoy día llamó mucho la atención un tweet que publicó Soledad Alvear, que dijo algo en relación a esto, y claro, así como están las cosas, ¿cómo van a estar las condiciones para el plebiscito? Una persona de la democracia cristiana. Pero otra opción es ir por el rechazo, apuntar por el rechazo, porque como digo yo, por un lado, hay que combatir la violencia, el gobierno tiene que hacerse cargo de esto, no puede ser que la violencia esté como está y esté como va a aumentar. O sea, la cantidad de anuncios que han habido en torno de que en marzo, el 2 de marzo, sí, la cosa va a volver a estar igual o quizás peor que octubre, pero más allá de eso, y por eso yo digo que la campaña No Gracias es una campaña de la esperanza más que una campaña del miedo, del terror. Hay que aprovechar esta instancia. Y aquí mi ingenuidad quizás de joven, de que yo valoro la idea de un plebiscito. Es difícil de practicar, pero esta va a ser
que vamos a tener para por fin decirle rechazo, pero que eso implique un sí a la actual constitución, sí al régimen político institucional que ha consagrado toda la libertad y todo el progreso y toda la prosperidad y democracia que hemos tenido. O sea, al final, si hoy día nos complica tanto todo este tema de la violencia que ha habido hoy, es precisamente porque mi generación, por lo menos, se acostumbró a un estado de cosas, de diálogo, de pluralismo, de tolerancia, salvo los reductos universitarios, espacios donde lo que vemos hoy día era pan de cada día. Ese estado de paz con el que nos acostumbró este régimen político institucional, le podemos decir un sí mediante el rechazo en el plebiscito. Entonces, por eso, a pesar de que pareciera que no están las condiciones, yo quiero pensar que esta es la oportunidad histórica para que, ganando el rechazo, dejemos por fin de cuestionar la constitución política que tantas libertades no ha reconocido. Yo en eso no estoy de acuerdo. Yo soy rechazo totalmente, pero ya por último, ya para que la corten con el tonteo de que la constitución es de Pinochet, la corten con ese mono, claro, que no es efectivo ya, pero bueno. Sí, efectivamente yo concuerdo con tu postura. Ahora, en mi opinión, el plebiscito está absolutamente mal. Yo habría hecho otro plebiscito. Me habría preguntado: ¿cree usted que el presidente debería tener la facultad de disolver el Congreso? Esa sería una medida muy interesante, porque tal como sucedió en Perú, les acabó todos a la casa, elecciones de nuevo, porque efectivamente hay cosas que no están funcionando. Pero tú mencionaste el caso de Soledad Alvear, y bueno, mencionaste a ella, pero hay muchos otros también. Digo, y me preocupa y me molesta un poco, y me molesta porque aquellos que no somos sub 40, sino que somos sub 60, regio, ¿no es cierto? Aquellos que somos sub 60 cuidado, y que ya vimos todo este proceso y nos tocó vivirlo en carne propia y lo conocimos bastante de cerca. ¿Dónde está el mea culpa de todos estos partidos, el de la Democracia Cristiana y otros más, que permitieron que fuera aumentando este nivel de violencia, este nivel de falta de respeto hacia la autoridad, que parte con, fundamentalmente, el presidente Elwin, con las famosas leyes cumplidas? Es decir, entonces en este momento todo el mundo se queja de la violencia, se queja de la presencia de la fuerza. Y una vez más voy a recordar lo que dijo la filósofa alemana Hannah Arendt, que cuando actúa la fuerza es porque falló la autoridad. Y ese es un principio clarísimo. Es decir, si la fuerza está actuando aquí en Chile, y más o menos no más, pero totalmente limitada por la misma autoridad, es porque esa autoridad falló. Y la autoridad, efectivamente, para que tenga poder o para que pueda ejercer bien su autoridad, necesita el respaldo de esa fuerza en este caso. Pero así como hay otro tipo de poderes. Pero aquí hay una falla que es sistemática y que no es precisamente el pueblo chileno, es aquellos que legislan, aquellos que nos gobiernan, que fueron dando en forma bastante permisiva espacios para que la gente actúe de forma violenta. Y eso hay que cortarlo de raíz, tal como se hace en Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido. A España hay que sacarla de la historia, no, desgraciadamente no, pues fuera España entonces. No, que lamentable, pero Alemania, etcétera. Es decir, la autoridad ahí funciona porque aquellos que transgreden la ley saben que les va a caer la ley, el peso de la ley con todo. Acá no, por el niño, no, mire, dejémoslo, démosle oportunidad más, etcétera. Jóvenes idealistas, como dijo el presidente Allende, y después uno de ellos asesinó a Pérez Sujovic, así que no. Ese es más o menos el tema. Entonces, este tema de la violencia es preocupante, pero no es de ahora. Este es un tema que lleva por lo menos, junto con este estado de bienestar, sino que con este auge económico que tuvo Chile, efectivamente también afectó negativamente al ejercicio de la autoridad. Yo creo que ahí también hay una cuestión de que esta generación, mi generación, fue la generación que cree que todo esto, que lo que vivimos, es algo que nos viene dado y que es imposible de perder. Quizás a diferencia de las generaciones que sí vivieron la real pobreza en la que estaba Chile, la real falta de libertad. Disculpe que te interrumpe, tú dijiste que tienen esta posibilidad y que es imposible perderlo. El tema está que en este momento, tal como están las cosas, lo pueden perder. Totalmente. Sí. Lo pueden perder. Sí, totalmente. Esa la es generación actual
cree que no lo puede. Entonces, Claro. hagamos el cambio que hagamos, lo que pase del 27 de abril en adelante, si gana la prueba, va a ser sí o sí algo positivo. Sí. En cambio, yo no creo que si ganara la prueba eventualmente, la muy remota posibilidad de que ganara la prueba, vamos a estar en Chilezuela y un lugar terrible. Yo creo que son dos posibilidades que hay que tener súper claras y que todos tenemos que tener súper claras. De ese plebiscito puede salir o la mejor constitución política de nuestra historia, de la historia del mundo, o el peor país y la peor constitución. Y viendo ese escenario así de amplio, para ver, ¿estoy dispuesto a apostar el Chile libre de hoy en pos de esa ruleta? Que es una posibilidad. Que es una posibilidad Es muy que remota. yo creo que tú estás actuando con una lógica que es absolutamente que es irrebatible. Pero resulta que en estos casos yo creo que no hay que actuar con la lógica. Porque gane el rechazo, gane el apruebo, va a haber un grupo violento que no va a aceptar ni uno ni otro resultado. Entonces, el camino de uno ni uno de otro, porque si gana el rechazo, no sé si ya conforme, hay un camino súper claro. Pero si gana el apruebo, no van a respetar los pasos que corresponden para seguir. Y de hecho ya lo han dicho muchas veces. Es decir, aquí gana el apruebo y automáticamente se apaga todo, se establece la Asamblea Constituyente, lo que pasó en Venezuela. Entonces, este escenario que dices tú que no es probable, que yo creo que sí es probable. Y es probable ¿por qué? Porque las fuerzas en pugna no están, son las ventajas tácticas, palabras de Allende también. Son ventajas tácticas y se salgan conforme. Yo te acepto esto, pero al final voy a hacer lo que yo quiero. Esa es la parte complicada. Entonces yo creo que no hay que meterle esta lógica tan cartesiana en la cual dice, oye, no, si gana gana este, los caminos que se van a seguir son los que se conversan. Es mentira, no va a llegar a ninguna parte. Pero, y a mi juicio, por eso la única opción que hay en este momento es el rechazo, es la más segura. claro, lo que pasa es que yo creo que yo apuesto rechazo y presumo por lo que decía Juan Pablo o lo que hemos comentado nosotros en diferentes programas, en que cada vez que tú conversas con gente a la que no has visto nunca y no tienes idea de cómo piensa políticamente, te dicen yo no quiero desorden, yo quiero lo que comentaba, pensiones adecuadas, la salud, etcétera, pero no quiero una nueva constitución porque dicen mucho a mí la verdad es que no me sirve para esto. Y hay gente que no tiene nada que ver con el ámbito político. Y hay gente que a lo mejor apoyó alguna manifestación en cuanto a las peticiones sociales. Pero te dicen, y seguidamente, y aumenta, y te lo comentan, porque son cuestiones de sentido común. Porque en el tema del apruebo, ni siquiera la gente que quiere el apruebo, la intelectualidad que está detrás del apruebo muchas veces ni siquiera es capaz de decirte, ya, a ver, ¿y cuáles son los artículos de la Constitución? Bueno, lo que decide la Asamblea, a ver, no, ya, lo que decía la Asamblea, pero tú tendrás alguna idea, ni siquiera. Entonces, hay que pensar, creo yo, que yo tengo que además pensar positivo que Chile no va a repetir la conducta del pueblo. Espero que no, y por lo mismo la opción del apruebo no es la que más me gusta, pero es una posibilidad. Ahí estimo yo, supongo yo que los partidos no idealistas nomás, no inocentes nomás, actuarán con toda su fuerza para que quienes eventualmente formaran parte de las comisiones, una u otra, sea gente que tiene las cosas claras y que la subversión no te coma estrictamente. Eso sí, conforme, yo estoy de acuerdo también con una postura, eso nuevamente desde una postura lógica, sí. Pensamiento cartesiano. No. Pero lo que yo quiero saber Sí, es pero no. cuál es la postura o por qué hay gente, políticos, efectivamente políticos, que no han rechazado la violencia con la fuerza que se tiene que rechazar. Y cuál es la lógica de la destrucción que ha habido hasta ahora. Pues no tiene lógica. Entonces, toda esta situación que está pasando, no hay que mirarlo, a mi juicio, desde un punto de vista lógico. Hay que mirarlo de lo ilógico. Ya. Lo que cuesta, porque cuesta pensar en forma ilógica. No, pero ya, y pensemos desde el punto de vista ilógico. Pensemos en la desigualdad de las fuerzas. Pensemos efectivamente en la fuerza del violento. Ya, ¿cuál es el camino? El camino está en hacer cumplir las leyes, Pero, el orden público. Okay. Lo que no se ha hecho. Y no se ha hecho, y que ahí está, no se ha hecho por esta permisividad que viene de los años 90 en adelante. y que ahí está el tema, porque yo también encuentro que la lógica nuestra, la que comenta, bueno, que la que tenemos todos en realidad, pero lo que partió comentando Juan Pablo es la lógica, es lo lógico, es lo recto, es lo honesto, es lo demócrata.
y lo libertario además. Pero yo sé que en la práctica a veces se ve sobrepasado. ¿Qué hacemos? Sabemos positivamente que hay partidos que utilizan la democracia en beneficio propio para destruir la democracia. Y también sabemos que hay partidos que valían la violencia, y de hecho es cosa de remontarse al año 67, ¿no es cierto? Y hasta ahora yo no he visto a nadie del Partido Socialista negando o arrepintiéndose o haciendo algún acto de constricción por esta amenaza de usar la fuerza, que de hecho lo usaron desde el año 67 en adelante, y la siguen usando. Pero tenemos que hacer una pausa, parece, nos dicen nuestros cineastas. El entrenador de la Católica. El asesor informático, perdón, de la Católica. Ah, ya, qué bueno. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Hemos vuelto. Buena la música. Buenísima. Pero, bueno, muy buena. Yo creo que identifica a mucha gente. Sí. Y está media de moda, porque en varias partes la he escuchado cantar. Sí. Pero vamos bueno, a tener que irnos a actuar en una obra de teatro nosotros, porque en la capacidad ya actoral. Así es. Pues bueno, estábamos hablando de este tema que se nos viene. Del brete en el que nos metió alguien. Esta es como la ola de Okusaya, esta ola grande que se viene encima, pero vamos a cambiarla, como siempre. Chile la ha traído a cambiar. Yo creo que sí. ¿Tú quieres hacer una pregunta, Juan Pablo? Sí, Juan Pablo, que esto no lo hemos comentado, no te lo anuncié, pero ¿cómo van a hacer esto? Porque el movimiento ya existe, es un movimiento, bien dices tú, formado, creado por Sub 40, dirigido un poco a los Sub 40, a la gente más joven. Totalmente. Que yo creo que está muy bien, porque como dijimos en la primera parte del programa, es la gente que piensa que nacimos con autopistas, nacimos con todo esto que tenemos, y eso no es así. Y nacieron con todo lo que hoy día, a lo que acceden gracias a comillas a este capitalismo horroroso, imperialista, y etcétera, etcétera. Entonces, me parece muy bien esta idea del Sub 40. ¿Cómo se han, no organizado, pero cuál es el mensaje? Comentaste un poco antes, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Redes? ¿Conferencias? ¿Puerta a puerta? La oposición al gobierno del presidente Piñera, y que está por el apruebo, hoy día apareció una organización fantástica en uno de los medios de circulación nacional. ¿Cómo piensan hacerlo ustedes, sabiendo que no son los únicos? Bien, nosotros de partida esto parte una iniciativa más o menos loca, un montón de jóvenes de Santiago que querían hacer algo por el rechazo. Porque vean que en general, de hecho si nos fijamos acá, por ejemplo en Viña del Mar, hay una concentración todos los domingos al lado del casino, y en general si uno ve hay pocos jóvenes. Y en general los jóvenes por el rechazo, siendo que hay varios jóvenes por el rechazo, no se están movilizando. Entonces nosotros quisimos levantar esta propuesta para poder animar a la gente, y así es como surgió la idea de hacer un lanzamiento oficial en Santiago. Pocas expectativas, y finalmente más de 200 personas llegaron, gente de distintas regiones, y de ahí la cosa despegó, y así es como han habido lanzamientos en muchas regiones, y todavía faltan muchas por dar, y entre esas Valparaíso. Vamos a tener nuestro lanzamiento, que esperamos también llegar a más o menos ese mismo número, con presentaciones. Ahí más o menos se va a marcar cuál es la hoja de ruta. Como te comentaba al principio, harto trabajo en redes sociales, que hoy día es lo que los jóvenes nos mueve bastante, pero también salida al terreno. Ahí es donde vamos como digo, ahora no te puedo plantear mucho la hoja de ruta, no estamos en proceso de organización, de hecho de la Coordinación de Valparaíso. La Coordinación de Valparaíso la estamos formando hace poquito, y ahí es donde Valparaíso, que es la región de Valparaíso y la comuna de Valparaíso, que son zonas particularmente difíciles y zonas claves para ojalá lograr una ventaja con el rechazo, es que además de redes sociales también queremos hacer queremos hacer intervenciones, queremos hacer actividades públicas, y en general dar a conocer el rechazo no solamente en el público que nos es quizás más cómodo. Por ejemplo, muchos de nosotros venimos de la política universitaria, pero también queremos ir, por ejemplo, a las juntas de vecinos. También queremos ir a las distintas zonas donde cuando uno habla a la gente y le hace ver desde el sentido común que los problemas no se solucionan con este show constante,
De hecho me ha pasado, las veces que yo he ido a la Junta de Vecinos, no solamente por Nogracia, sino también por iniciativa propia, por otras iniciativas, me he podido dar cuenta de que la misma gente, sin que yo les tenga que decir, se dan cuenta que le están vendiendo algo más. Que esta cuestión están aprovechando una concentración que pudo haber sido legítima para imponer sus causas y sus banderas que han estado empujando durante 10, 15, 20 años y quizás desde el 80 en realidad, que están impulsando. Pero constantemente, elección tras elección, incluida la última, han perdido. Ahora vieron la posibilidad de posicionar esta bandera y la están aprovechando esas personas que marcharon. Yo conozco mucha gente, de hecho, que marchó, que protestó. Gente de tu edad y un gente poco más. De mi edad, gente, amigos, compañeros de la universidad. Sí. ¿Y qué dicen ellos? Y que hoy día van por el rechazo. Yo le digo, oye, pero no, que yo estaba marchando porque un amigo, por ejemplo, que estudia medicina, no, porque no hay insumos médicos. Claro. Entonces, claro, mucha gente que marchaba por un montón de causas. Era cosa de ver la cantidad de carteles que habían hasta con dibujos más que con causas. Sí. Entonces, hoy día, claro, es un poco rescatar a esos jóvenes, tomar a esos jóvenes, invitarlos a mostrarles que hay más gente. Porque a veces pasa que uno está por el rechazo en interno, personal, pero cree que es el único. Entonces, como uno cree que es el único, a veces tiene miedo de decirlo, tiene miedo de comunicarlo, tiene miedo desde comunicarlo en redes sociales hasta de comunicarlo públicamente en la calle. Cuando te das cuenta que hay un montón de jóvenes organizados y están activos por el rechazo, empieza a animar a más gente y a los jóvenes los empieza a sacar de la casa, a sacar del calculador y del celular. Porque eso es muy importante y también una de las metas que tenemos nosotros desde Nogracias. Aunque tampoco es malo que los jóvenes, esos que no quieren salir y que están frente al computador, al celular, lo apoyen el rechazo vía redes sociales. No es imprescindible, aunque sí es importante el tema de salir a la calle con una bandera o una pancarta, pero es importante que tengan la convicción y que tu gente les diga, oye, si somos muchos más. Y no, ahora, no puede ser que porque yo sea la única, tú seas el único, no vas a votar rechazo. Eventualmente no puede, sobre todo la gente joven, no puede tener esa mentalidad. Yo voto lo que yo estimo pertinente por ABC, aunque no lo comunique. Si hay que ser valiente, y pueden ser valientes desde redes. Bueno, y ahí a propósito de comunicar o no comunicar, hablemos un poquito de cuál es la posición, estas posiciones de los partidos políticos. A mí me cuesta entender que un partido político dé como una suerte de orden de partido, más o menos, no sé si orden, pero una recomendación, lo que se sabe que va. Nosotros vamos a ir por el rechazo, por el apruebo. A mí me cuesta entender que en Renovación Nacional, por ejemplo, haya gente que vaya por el apruebo. Y más aún, Evópolis también. Es decir, ¿cuál es el raciocinio que tienen para apoyar el apruebo? Eso me gustaría saber. No sé si tú nos puedes decir algo al respecto. Sí. En Renovación Nacional la gran mayoría está por el rechazo, sin embargo entiendo que por una cosa de respaldo a varios desbordes, finalmente se optó por la libertad de acción. Eso no significaría, claro, que María Desbordes hubiera tenido que renunciar, entonces yo entiendo que fue más una jugada política. En Evópolis la cosa fue un poco más pareja. Pero ¿pueden haber jugadas políticas en algo tan serio como esto? Eso es lo que a mí me cuesta entender. Estamos en una disyuntiva súper seria. Entonces que por un apoyo personal se decida una cosa, no me parece poco serio. Yo lo veo por un tema de libertad de acción. De hecho, yo pensaba que un tema tan trascendental como este, y que no es necesariamente un tema ideológico, un partido, que alguien del Partido Republicano, un militante del Partido Republicano puede decir públicamente que está a favor del aborto, de la misma forma sería muy extraño que un militante de Evópolis diga que está en contra de la identidad de género, que son causas ideológicas de los partidos. Con el plebiscito es una cosa que nos reventó encima, que hay que ver cómo la enfrentamos. Entonces, por lo trascendental que es, yo sería partidario, de hecho fui partidario en su momento en Evópolis, del Partido Comunista, para que existiera esa libertad de acción. Que no se la dieron. Que claro, se nos reconoció la libertad de acción personal, lo cual implicaba que personas como yo podamos estar acá haciendo campaña por el rechazo, pero desde nuestro título personal o desde organizaciones distintas. Pero hoy día el Evópolis, con su bandera, su logo, su nombre, la posición es el apruebo, y ganó en su oportunidad con el 59%. Pero hay un 41% aún que está por el rechazo, 41% de ese consejo. Hay mucha gente quizás también que está en las bases de la militancia que también debe estar por el rechazo. Y son personas que hoy día están activamente trabajando. De hecho, existe un comando por el rechazo en Evópolis que se llama Así No, que están trabajando también desde ahí por esa causa. Y gente que también está trabajando en otras plataformas, como por ejemplo esta Nogracia, que
que como comentaba es bien transversal, bien amplia. Aquí estamos trabajando tanto liberales, conservadores, socialcristianos, independientes, etcétera, unidos en torno a esta causa común y tan trascendental para Chile. Ahora, yo en ese tema de esto un poquito como ficción, o sea, es como idealismo, pero en el tema de que una cuestión tan trascendental como esto de decidir sobre si se mantiene la constitución política o se crea una nueva, que sí es un tema fundamental o trascendental, y además es más trascendental porque nos metieron a la fuerza en esto, porque hace un año, en febrero del 2019 estábamos en otra. Entonces nuestro gobierno, por lo menos el gobierno por el que yo voté, al que yo elegí, nos metía en esto a la fuerza. Yo lo encuentro casi una traición, pero bueno, ya leche derramada, estamos en esta historia. Yo sí lo encuentro trascendental, pero no me extraña que los partidos, así como sucedió en Renovación Nacional o como sucede en otros, hayan hecho una jugada política. No me extraña que tengan una visión más política que de bienestar para el país. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestros políticos en general, habiendo excepciones, pero nuestros políticos en general, de izquierda, de derecha, de centro, todos, están divididos en este tema de patria o alma. Y ellos muchas veces quieren salvar más su alma que la patria. Duele, porque si yo estoy, como tú, nosotros, estamos en un cargo por sobre mi bienestar personal, por sobre la amarilla, está el bienestar de la patria. O sea, si yo no privilegio a mi patria, tampoco privilegio a mi familia que está en la patria. Entonces, ¿cómo es posible? Eso se llama no me extraña. Cumplimiento del deber y la lealtad, Como que siempre tiene que estar hacia el valor más alto. Pero a mí no me extraña que pase esto con Renovación Nacional, por ejemplo. Pero también hay otro aspecto que, como comentaba, quizás una ingenuidad, veo yo, del ánimo de muchos de la gente, particularmente de la centro-derecha. ¿Qué dice tu gente y la gente de centro-derecha con respecto a fundamentar el apruebo? Siempre gente de centro-derecha que da por el apruebo considera que esta es una oportunidad histórica, ¿ya?, para por fin redactar una constitución como la que ellos quieren, mínima y liberal. Pero ese es el gran problema, que hoy día si uno analiza, si uno lee la Constitución, es muy importante en este proceso. Yo estudio Derecho, pero en general los que no estudian Derecho también, ver la Constitución o hablar también con alguien que sepa un poco de Derecho, para que puedas ver la Constitución. Hoy día actualmente no tenemos una Constitución liberal, pero sí tenemos una Constitución que garantiza una serie de libertades que no se habían garantizado en otro momento de la historia. Entonces yo realmente considero que tenemos mucho más de que ganar este proceso, pero ellos no. ¿Existe algún país en el mundo que tenga una constitución ideal? Es que lo ideal es, yo creo que quedan solamente para el mundo ideal. Exactamente. Pero Claro que sí. de acuerdo a las propias realidades, pero también hay que ver que algunas de esas constituciones que ellos aspiran son constituciones que han durado mucho tiempo. Como la de Estados Unidos, por ejemplo, que el ejemplo típico que saben que... Pero ahí hay un problema también que a mi juicio es fundamental, que es un tema de identidad e idiosincrasia. Totalmente. Es decir, curiosamente, cuando se habla de estas constituciones que han durado muchos años y que no cambian nada, estamos hablando en general de pueblos anglosajones. Y los pueblos anglosajones difieren radicalmente con los pueblos que somos latinos. Tenemos otra forma de ser, otra forma de ver las cosas. E indudablemente y curiosamente, esta estabilidad se da, parece que en el hemisferio norte y en el hemisferio sur no. Entonces ahí hay que ver cuáles son nuestras raíces y tenemos que aceptarlas y adaptarlas a nuestra propia realidad, tal como lo decías tú. Por eso el cambio no es malo. De hecho, no gracias, nosotros le decimos no gracias a la hoja en blanco, en este caso, a la violencia. Pero no le decimos no necesariamente a las reformas y a la evolución, como decía. Bueno, exactamente. La evolución, el cambio, la adecuación, y de hecho, la adecuación que ha tenido la Constitución actual, en el plebiscito del 89, donde hubo un montón de reformas, en el 2005, donde incluso se le cambió la firma de la carta, han habido cambios paulatinos que cada día, cada año, mediante cada reforma, han logrado que hoy día la Constitución sea cada vez más nuestra y cada vez menos de Pinochet o de Lagos o de quienes la hayan redactado. Hoy día yo considero que, insisto, que es perfectible, hay que adecuarla al 2020, pero eso no implica echar todo por la borda. Y eso es lo fundamental que hay que marcar como referencia, que nosotros sí queremos algunos cambios. Pero pero responsable, de manera moderada, de manera evolutiva y no de manera restriccional. Pero eso parte, insisto, por una cosa que es básica, es hacerse cargo de uno mismo. Eso es fundamental. Es decir, tener
asumir la responsabilidad que me corresponde a mí con mi vida y no esperar que venga alguien a solucionarme mis problemas o a buscar la solución por otros lados, sino que yo tengo que preocuparme de mi vida, tengo que preocuparme de hacer las cosas como corresponde, y obviamente cuando yo no pueda hacerlo, ahí está el Estado que tendrá que apoyarme, pero cuando yo no lo pueda hacer, no cuando todos los días. Es que me da la idea que en ese tema, que es un tema en el que nosotros nos criamos, en el que esto parte por uno, y el Estado es habitualmente poco asistencialista, nos resuelve los problemas que evidentemente nosotros no podemos, entiéndase los macros, pero se ha ido cambiando mucho la concepción, desde el 90 en adelante, y Chile tiene un segmento muy alto de población que espera el asistencialismo, que espera el subsidio, que espera el bono, que no le va a resolver nada. Y cuando uno le pregunta, ¿pero esto te resuelve el problema? No, pero como me lo dan, ya. Y voy a pedir otro probablemente. Pero esto no te permite nada, ¿no será mejor que trabajes? No. ¿Te fijas? Seguramente trabajando vas a obtener mucho más. Pero esto es gratis. Entonces, hay un tema ahí en el que nos fue metiendo, yo creo que básicamente la izquierda del estado de bienestar extremo, en el que por eso estamos en este mono, en este brete. Hay gente... Sí, yo coincido contigo, Pilar, pero hay una cosa que a mí por lo menos me da una determinada esperanza. Me llama la atención que en todas estas movilizaciones, el obrero, el hombre que está trabajando en una construcción, que está en una parte, no va a estas manifestaciones. Y normalmente los que van a estas manifestaciones violentas, estoy hablando de los últimos años, es pura gente joven, universitarios, estudiantes de secundaria, porque ya estos grandes gremios que antes movilizaban a todos los trabajadores, ya no los movilizan, porque ese trabajador está preocupado de no perder su trabajo, de ganar la plata que sea, para pagar su tarjeta, para pagar lo que sea, etc. Y eso obviamente significa que estas organizaciones gremiales ya perdieron el poder de convocatoria de todos estos grupos que antiguamente eran inmensos y grandes. Ahora no, ¿a quiénes movilizan? A estudiantes universitarios y estudiantes secundarios, que muchos de ellos no trabajan, yo diría la gran mayoría no trabaja, hay algunos sí que trabajan y estudian, pero estoy seguro que esos no van a las manifestaciones. Entonces, claro, aquellos estudiantes que le están pagando a sus padres el colegio, que le están pagando a los padres la universidad, estupendo, no tengo nada que perder. Capeo clase y esto es como un carnaval. Y ahí está el tema. También un poco eso porque en las mismas manifestaciones violentas justamente han atacado los medios de transporte, los lugares donde los pobres se abastecen. O sea, hoy día los trabajadores son los que más han sufrido con el desempleo, con la quema del metro, como me acuerdo la otra vez por el tema de la PSU, que colocaron un cartel gigante en el metro de Santiago que hablaba en contra de los ricos, como si los ricos viajaran en metro. Claro. Entonces el norte está totalmente perdido y por eso también eso le va a jugar muy en contra, y por eso yo tengo mucha fe, a pesar de lo que decías tú, Pilar, que sí, que cada año lamentablemente estamos perdiendo un poco esta actitud chilena, que era una actitud chilena, no entera, cuando uno lo ve en la encuesta, creo lo que decía la gente, que era de que ellos prefieren el esfuerzo personal a sentirse subsidiados constantemente, pero aún no se pierde del todo, porque uno lo mira cosas como en Argentina, como en otros países donde el tema del populismo y el estatismo ha sido tal que se ha creado precisamente esa cultura del subsidio. Acá todavía no. Por eso yo creo que hoy día todavía permea en el sentido común esta idea de la libertad, esta idea de la subsidiariedad, esta idea del libre mercado, a pesar de todo. Sí, son muchas posibilidades, yo creo, del rechazo. Yo vengo contigo absolutamente. Yo esto lo digo, y yo como comentábamos antes, hay mucha más gente que no se manifiesta y el rechazo. Las razones son varias. Y esto lo comento, lo del subsidio, lo del asistencialismo, lo digo porque es una realidad que desgraciadamente uno nota y en la que han incurrido gobiernos de derecha y de izquierda. Los de izquierda porque les nace para mantener la pobreza, y los de izquierda y los de derecha para ganarse los votos de los que ellos presumen alguna vez van a votar, que es mentira, porque la izquierda jamás va a votar por un gobierno de derecha, pero bueno, pero yo sí creo, por supuesto, que hay aquí el espíritu del chileno, y no es por hablar de infantilismo ni romanticismo, pero
el espíritu del chileno trabajador, el espíritu del chileno que trabaja en las minas, el espíritu del chileno que peleó en la guerra del Pacífico y de los que estuvieron en el 78 para evitar la guerra con Argentina, no se ha perdido. No puede haberse perdido, porque nos habrían cambiado completamente la nacionalidad. Yo creo que no, y tienes razón. Claro que sí. Y incluso también, por eso nosotros también en No Gracias apuntamos al voto de la esperanza y no al voto del miedo. Porque nosotros tenemos la esperanza en que los trabajadores y el ciudadano común, el ciudadano a pie, tiene todavía esta cultura de la libertad y no quiere perderla. Los ciudadanos de a pie ya van quedando poco porque está lleno de autos. Yo lo veo con de a pies, digamos. Yo lo veo en Concón, donde la explosión inmobiliaria de construcción de edificios es increíble. Yo hace 10 años atrás veía a los obreros llegar en micro, ahora llegan todos en auto y tienen todas las calles tapadas de autos. Que es una lata, claro, pero la verdad que me alegro de que lleguen en auto y me alegro de que tapen las calles, me alegro, digamos, que produzcan tacos, porque eso significa que esa persona se sacó la mugre para tener ese autito. Así que los ciudadanos de a pie están cada día menos. Oye, pero hay un tema que me gustaría, el marco de todo, del fondo de esto, hay que acordarse de una cosa que es súper clara. Hay ideologías, partidos que, obviamente, hay partidos políticos, que el base de su accionar está en el conflicto. Entonces, necesitan el conflicto, que es una posición bastante curiosa, el conflicto para salir adelante. Para que haya progreso, tiene que haber conflicto. Y no necesariamente tiene que haber conflicto. A lo mejor pueden haber posturas diferentes, efectivamente. El diálogo se ancla entre las cosas. Pero había que sea el conflicto violento, como algunos políticos o algunos partidos políticos lo expresan de forma súper clara. No, esa no es la forma, definitivamente. Yo, es así, yo terminé de leer un libro de Sergio Muñoz Rivero, que es columnista del Libre, columnista de La Tercera una vez por semana. Sergio Muñoz Riveros fue un integrante del Partido Comunista Chileno que se fue después del 73, estuvo preso y además estuvo exiliado en Holanda. Y ahí evidentemente le cambió un poco la visión de lo que él suponía era lo correcto, lo más adecuado. Entonces en este libro, que es muy breve y muy fácil de leer, que se llama La democracia necesita defensores, que es un lujo, dice él por ahí, a raíz de esto del desorden y del conflicto, repite las palabras de Norberto Bobbio, de nuestro derecho, y dice, en relación con la anarquía, dice, y por los estudiantes que repiten lemas rudimentarios de la izquierda negra, y parece que se imaginan una sociedad sin policía, sin autoridades, sin Estado, pero en la que extrañamente ellos seguirían haciendo sus vidas como hoy, incluso mejor que hoy. Eso es imposible. ¿Y cómo sería? ¿Quién ordenaría? Entonces, antes que eso ocurra, hay dictaduras. Ojo. Y la anarquía, dice, recordando a Bobbio, la anarquía provoca el deseo de orden, porque, citando a un autor alemán, siempre es mejor un león que 10 lobos o 100 chacales. Y en eso hay muchos izquierdistas, básicamente, extra parlamentarios también, y muchos inocentes de la centro-derecha, los que no han reparado. Si el desorden necesariamente trae como deseo, como consecuencia, el que la gente quiera orden. Y el orden extremo a extremo es grave. Sí. De hecho, es el gran miedo que yo creo que... Pues a veces yo me río con un amigo en particular, que es un poco más catastrófico frente a toda la polarización que estamos viviendo, pero en parte sí tiene razón. O sea, el fenómeno de polarización, que no solamente de una izquierda bien ultra y bien extra parlamentaria, sino esa izquierda extra parlamentaria también está cultivando una derecha de ultras. Pero claro, y esa extrema polarización me temo que eventualmente nos podría llevar a algo que espero no nos lleve. Totalmente de acuerdo, pero puede ser. Pero claro, este proceso ya lo vivimos con algunos matices, por ahí entre el año 72-73, esta polarización que estabas hablando tú, es así. Y la verdad que no me gustaría repetirla, no tengo por qué vivirla de nuevo, no estoy dispuesto a aceptarla, por lo menos yo. Pero parece que ¿cuánto tiempo nos va quedando? El DT. Oye, todo esto, 2 minutos. Bueno, a raíz del tema de la Universidad Católica y que ganó el partido el domingo, bueno, ese es un ejemplo práctico, lamentable, de cómo en un estadio donde había público de un equipo, que era el Colo-Colo, se armó el desorden, la quema, el despliegue de lienzo,
quedó herido un jugador de su mismo equipo que es el Colo-Colo y el partido se suspendió. Eso independientemente que sea el partido de fútbol, de rugby, el concurso hípico, eso demuestra que hay un tema de anormalidad y que presumo yo, así comentando lo que ustedes dijeron en el programa, nos podría llevar una actitud de estas actitudes más beligerantes de quienes no están por el orden en este país. Eso no puede ser, eso es una anormalidad. Esa anormalidad no podemos aceptarla. Apuntan hasta el Festival de Viña, o sea, la cosa ya se extrapola a lo político, sino que todo está convirtiendo, de hecho, todo está convirtiendo en político a partir de esto. Claro, el Festival de Viña es una fiesta capitalista, ¿no? Es capitalista, ¿no? No lo sé, pues yo encuentro tan rasca el Festival de Viña que yo no sé, no lo sé. Se nos acabó el tiempo Sí, y nos quedamos sin hablar de la batalla de Marigüeño. Pero algo tiene que comentar. Una última convocatoria, Sí, solamente sí. invitarlos a nuestro lanzamiento que es mañana. No podemos todavía comunicar la dirección, pero si ustedes quieren participar, ¿Y por qué no pueden comunicar la dirección todavía? Por lo precisamente por lo porque del fútbol, lamentablemente exactamente. hay que tomarse estos recuerdos. Estamos Por lo mal mismo, ahí. los invitamos a seguirnos y buscarnos en Instagram y en Twitter. En ambas cuentas somos NoGracias2020 y nos pueden mandar un mensajito por interno. Ya. Quiero participar en el lanzamiento de Viña del Mar y nosotros le damos los datos para que puedan participar. Ya, yo voy, no sé a dónde, pero voy. Vale, Listo. vale. Listo. Ya. Ya. Muchas gracias, señor auditor, y será hasta una próxima oportunidad. Cariños a Muy todos. bien. Gracias, Juan Pablo. Gracias.